Estás escuchando Tu Salto al Éxito Profesional, el podcast donde aprenderás a cómo tener éxito, crecimiento y felicidad en tu empleo. Y contigo, tu anfitriona, Xcaret García Flores, coach personal en la búsqueda de empleo. ¡Comenzamos! Buen día, profesionista. Estás escuchando el episodio número 43. Te saluda Xcaret García Flores, especialista en ayudarte a obtener tu empleo ideal más rápido y con un mejor sueldo. Además, soy host de este programa. Este podcast nació porque justamente cuando yo decidí emprender, entendí que había muchos temas de los que tenía que aprender. Y me di cuenta de lo importante que era que como profesionistas conociéramos estos temas para que justamente pudiéramos crecer tanto en lo personal como en lo profesional. Y a lo largo de todos estos años profesionista me he dado cuenta que uno de los temas que tenemos que trabajar arduamente es justamente el del dinero. Porque muchas veces tenemos creencias que nos limitan a poder ganar más. Creemos que el dinero es malo, creemos que corrompe, pero lo que verdaderamente provoca el dinero es que engrandece lo que ya hay dentro de nosotros. Y justamente para hablar de este tema, quise traer como invitado a Josué Mejía, experto en finanzas personales, quien además de hablar del merecimiento, de justamente las creencias que tenemos alrededor del dinero y de la carencia, nos va a hablar de este tema a profundidad y va a responder preguntas como lo son: ¿qué creencias nos impiden ganar más dinero? ¿Por qué sentimos que no merecemos ganar más cuando la realidad es que sí? ¿Cómo podemos identificar que vivimos desde la carencia? Esto y mucho más. Tienes que escucharlo. Buen día, profesionista. Bienvenido a tu episodio al podcast Tu Salto al Éxito Profesional. Hoy tenemos un súper invitado, Josué Mejía. ¿Cómo estás, Josué? Bien, súper bien, Xcaret. Muy contento de estar aquí contigo. Ay, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues antes de arrancar de lleno con todas las preguntas que traemos para ti, me gustaría que nos platicaras quién es Josué. Wow, esa es una excelente pregunta. Pues yo soy ingeniero químico de profesión. Me dediqué durante muchos años a esta faceta mía profesional de la ingeniería. También he empezado a diversificar siendo emprendedor, inversionista, conferencista, escritor. Entonces, yo me considero un fanático del dinero, ¿no? Alguien que le gusta decodificar todo este mundo del dinero, y claro que por eso he agregado a mi vida distintas formas de generación de ingreso, ¿no? Desde poder ofrecer mis conocimientos a otros, escribir libros, dar conferencias y también a través de distintas empresas que yo tengo. Entonces, a grandes rasgos, ese soy yo y es parte de lo que he estado haciendo en mi vida. Wow, me encanta. Oye, sé que tú, o sea, estuviste mucho tiempo trabajando en empresas y luego decidiste meterte al mundo del emprendimiento, al mundo de las inversiones. A ver, platícanos un poquito de esto, porque yo creo que muchos profesionistas que te están escuchando seguramente se van a sentir identificados o me gustaría que también se dieran cuenta que pues si quieren dar ese salto, se puede. Sí, claro que sí. Pues como te comentaba, yo estudié ingeniería química industrial, ¿no? Porque me dijeron, como a todo el mundo, yo creo, le han dicho, tienes que estudiar, tienes que sacar buenas calificaciones, tienes que terminar una carrera profesional, encontrar un buen trabajo y estar ahí hasta que te retires, ¿no? Sí. Sin embargo, desde niño siempre tuve la curiosidad de que había algo más, ¿no? De que yo podía generar mis propias fuentes de ingreso. Y hasta cuando yo iba como en quinto de primaria hice un plan, ¿no? De decir, ok, voy a terminar mi carrera, voy a conseguir un trabajo, voy a estar cierto número de años ejerciendo mi profesión y después me voy a dedicar a mis propios negocios. Entonces, como que ya lo traía muy claro desde que era niño, pero no sabía exactamente cómo iba a pasar eso en mi vida. Fue hasta que ya iba a terminar la carrera, precisamente, cuando llega una oportunidad. Mi papá me dice, oye, tú tienes dinero ahorrado en el banco, yo sé que lo tienes ahí invertido. Entonces, ¿por qué no mejor compras un taxi, lo pones a trabajar y de esta manera empiezas a generar mucho más ingreso que el que te va a dejar que lo tengas ahí en un pagaré bancario, ¿no? Y entonces dije, suena lógico. Me hizo los números, ¿no? Me dijo cuánto me iban a pagar de cuenta todos los días y dije, sí, yo le entro. No sabía nada del emprendimiento. Ese primer paso fue bastante educativo y así empezó mi carrera, ¿no? Como empresario, poniendo un taxi a trabajar para mí. Y ya más adelante, conforme fui creciendo y conociendo a más personas,
decidí 8 años después de ese primer emprendimiento lograr entrar en el mundo de las redes de mercadeo y ahí empezó una formación nueva como empresario, como emprendedor y ya a partir de ahí, como me empezó a ir muy bien con los negocios, o sea, imagínate, pasaron más de 10 años de que yo estuve ejerciendo mi carrera profesional para poder dar el salto a decir, ya me voy a volver empresario, emprendedor de tiempo completo, ¿no? Cuando ya me empezó a ir bastante bien, combinando ambas actividades, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, así fue mi salto al emprendimiento de tiempo completo. Wow, o sea, no fue algo rápido, ¿no? Porque a veces la gente puede llegar a pensar como que trabajaste un tiempo y a lo mejor 2, 3 años y ya emprendiste. O sea, pasaron 10 años antes de que tú decidieras emprender. Ahora, aquí en tu historia hay algo que me llamó muchísimo la atención y es, si entendí bien, cuando tú terminas la carrera, es que decides poner tu taxi, ¿correcto? ¿Cómo le hiciste para ahorrar dinero estudiando una carrera? Porque digo, se me hace muy interesante. La realidad es que a lo mejor muchos no lo pueden lograr, a lo mejor otros sí, pero me gustaría que nos platicaras cómo hiciste esto para poder ahorrar. ¿Trabajaste? ¿Qué fue lo que hiciste? Pues fíjate que eso también viene desde que era muy, muy niño. Fue muy chistoso porque mi papá a mí me daba poquito dinero, o sea, Okey, comparado con lo que mis tíos le daban a mis primos. okey. Entonces yo siempre era muy curiosito de decir, híjole, yo no me puedo comprar los chicharrones o el algodón de azúcar o todo lo que mis primos se pueden comprar porque pues mi papá me da poquito. Entonces yo lo que hacía era no me lo gastaba, eso que me daba, y yo lo empezaba a ahorrar. Me acuerdo que en el closet, en los anaqueles que teníamos en el mío, yo ahí iba guardando moneditas debajo de mi ropa. Cada vez que me daban dinero, igual me gastaba poquito o no me gastaba nada e iba guardando ahí mi dinero. Ya cuando iba en la secundaria, empecé a tomé un blog de notas y empezaba a escribir todo lo que me daban, todo lo que me gastaba y que siempre me sobrara todos los días. Entonces, es un hábito que yo vengo cultivando desde muy niño para poder juntar dinero, ¿no? Porque yo decía, mis papás no me van a dar todo el dinero que yo quiero y había cosas que yo me quería comprar, pues tengo que ahorrar para poder llegar a ellas. Posteriormente, ya cuando empecé a estudiar en la universidad, tenía una beca. Yo estudié en una universidad pública y por mi buen promedio, yo sí seguí muy bien las reglas, dije, sí, sacaba 9 y 10. Entonces, por Okey. el buen promedio, tenía una beca de excelencia académica que pues me permitía sufragar mis gastos en la universidad y además ir juntando dinero, lo que me permitió a lo largo del tiempo pues tener una cantidad pues no muy grande, pero suficiente como para poder dar el enganche del coche, que me lo entregaran y poderlo poner a trabajar. Guau, qué interesante. Fíjate que te escucho y como que Em, se me hace tan interesante esta parte de cómo a veces hay como que ya hay cosas que de repente podemos tener, ¿no? O sea, yo no estoy muy segura que a mí me dieran dinero, cuando era pequeña, pero sí recuerdo que muchas veces, lo poco que tenía lo guardaba y luego tendía mucho a gastarlo, ¿sabes? O sea, como que era como: "Ya rompo el cochinito, pues ya", ¿no? O sea, ya se perdió ese ahorro, ¿no? Y ya me lo gastaba en lo que yo quería. Pero qué interesante que tú desde chiquito como que tuvieras ya esta parte, porque realmente chiquitito, ¿no? O sea, primaria, de empezar a guardar, de tener como un esquema de, a ver, voy a ir anotando. O sea, realmente se me hace muy impresionante. ¿Hubo algo en tu familia que te diera ese ejemplo o crees que es como algo que simplemente ya traías tú? Pues yo creo que me dieron como el ejemplo contrario, fíjate, porque en realidad mi familia pues era muy despilfarradora, sobre todo mi papá. O sea, mi papá tenía un muy buen empleo, tenía un sueldo bastante grande para cuando él trabajaba y entonces siempre estaba comprando mucho. O sea, yo me acuerdo que todos los fines de semana íbamos a Polanco en la Ciudad de México a gastar, ¿no? Y era como de qué quieren comprarse, ¿no? Lo que sea. Cambiábamos de coche a cada ratito. Entonces, pues yo veía eso como era como porque para algunas cosas no había dinero, o sea, como para cosas como muy suntuosas, muy específicas, pues era mucho gasto, pero para otras cosas que yo consideraba en esa edad más importantes, no había dinero. Entonces era como, era un cortocircuito en mi cabeza de decir, ¿por qué para ciertas cosas que sí necesito más, no? No estaba cambiar de tenis cada mes, eso no lo necesitaba, pero quizá comerme unos tacos más en el puesto de tacos, eso sí me interesaba. Entonces yo decía, ¿por qué no hay dinero? Entonces yo decía, no, si yo quiero tener dinero, no tengo que estármelo gastando todo como lo hace mi papá, sino más bien irlo guardando, irlo ahorrando. O sea, yo creo que fue por eso. Quizás si ya lo traía también de niño,
Sí, yo pero creo que sí. pero al ver qué ocurría cuando el gasto era muy dispendioso, dije: "No, como que ese camino no me gusta tanto, entonces mejor yo voy a tener mi dinero", ¿no? Ay, qué interesante. Sí, fíjate que yo creo que ya es algo que traías, porque pues es el clásico, ¿no? O sea, yo creo que todos hemos visto como los ejemplos de los padres y se me hace tan interesante que tú optaras por la parte como de vamos a ahorrar, ¿no? Pero bueno, qué bueno porque yo creo que eso fue poco a poco forjando tu camino y pues enos aquí, ¿no? Hablando ahora como experto en temas de finanzas y pues sí, o sea, tu camino empieza desde la primaria con muchos años de experiencia. Qué bueno, qué bueno. Y cuéntanos, a ver, ¿qué es que es lo más importante que te ha dejado el desarrollo humano? Wow, pues muchas cosas, o sea, de poder discriminar lo más importante. Yo creo que una de las cosas más decisivas es el poder darte cuenta de todo el potencial que tienes. O sea, el ser muy consciente de que en realidad haces a veces muy poquitas cosas o tú crees que ya llegaste a un tope de lo que podías lograr y cuando empiezas a desarrollarte en el crecimiento personal, dices, no es cierto, yo puedo hacer mucho más. Y fue bien chistoso porque cuando yo inicié mi negocio en las redes de mercadeo, que ya no hago redes de mercadeo, por cierto, pero cuando yo inicié, yo decía, yo ya soy ingeniero, yo ya tengo un título ahí en la pared, ya no necesito aprender más porque ya terminé la etapa de la escuela. Entonces yo dije, pues yo ya sé todo lo que necesito saber. Además era muy bueno en la ingeniería, entonces yo me sentía así como pavo real, ¿no? Ujú. Entre mis colegas. Y entonces cuando me dicen, no, tú tienes que empezar este negocio y tienes que capacitarte y tienes que aprender y tienes que leer libros de desarrollo humano. Y yo decía, esos libros son para dummies. O sea, no, yo soy ingeniero, yo sí estudié. Yo no soy como todas las demás personas. Entonces, cuando yo vi que no obtenía los resultados que yo quería en ese negocio, Ok. dije, bueno, si estos otros que ganaban mucho más dinero que yo, digo, ellos me están diciendo que me tengo que estar capacitando, entrenando, leyendo, haciendo cosas diferentes, pues algo deben saber que yo no sé. Y fue cuando me decidí me acuerdo, el primer libro que leí fue el de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Ah, de El Dale primer Carnegie, ¿no? libro de desarrollo personal, que me dio Sí. herramientas que yo nunca había utilizado. Yo no sabía vender, yo no sabía cómo persuadir a las personas. De hecho, era muy introvertido, por eso estudié ingeniería. Y cuando me doy cuenta de todas las habilidades y herramientas que estaban ahí, que yo podía desarrollar, que me podían dar mucho más dinero, porque me acuerdo, la primera vez que gané una comisión muy grande fueron de $500 en una semana. Entonces yo dije, si yo repito esto, voy a ganar 4 veces más de lo que gano en mi trabajo por las habilidades que vas adquiriendo. Claro. Entonces yo creo que cuando uno se mete al desarrollo personal, empiezas a ver todo lo que sí puedes lograr, que hasta el punto donde inicias, tú no eras consciente de ello. Entonces creo que saber eso, abrirme a ese mundo, me ha permitido pues ir avanzando y logrando cada vez más objetivos gracias a esas herramientas. Wow. Oye, y tú que pues eres experto en el tema, o sea, ¿qué opinas? O sea, ¿sí deberíamos de invertir en nuestro desarrollo humano? ¿Deberíamos de tener un monto específico para invertir en nosotros? ¿Qué nos puedes decir de esto? Sí, definitivamente es algo muy, muy importante y que es lo que dice uno de mis mentores que se llama Darren Hardy, que tú debes de invertir el monto que quieres ganar para empezar. O sea, es como yo no me puedo abrir a nuevos horizontes, a nuevas perspectivas, a ganar mucho más si empiezo a decir, no, yo no puedo invertir o solo puedo invertir bien poquito, porque eso no te va a llevar a donde tú quieres ir. Solo puedes expandir tu contexto cuando dices, ok, si y ahorita estamos leyendo justamente el libro de John Maxwell de las 15 leyes indispensables del crecimiento, y que dice Maxwell que cuando le ofrecieron su primer paquete de desarrollo personal, era un mes de su sueldo. Entonces, él dice, pues sí, tuve que hacer muchos recortes de gasto, cancelar unas vacaciones, ponerme de acuerdo con mi esposa, ¿no? Para poder comprar ese paquete. Dice que se tardó, creo que, no recuerdo, unos cuantos meses en adquirir ese primer paquete. Entonces, claro, me hace todo el sentido del mundo. Muchas veces decimos, no, pues, un 10% y está bien, para empezar está bien, pero tírale al 10% de lo que tú quieres ganar en el futuro, no de lo que estás ganando hoy, Claro. sino de lo que estás persiguiendo ganar. Y esa es la manera en que vas a acelerar tus resultados, porque muchas veces hacemos inversiones y de verdad que esto yo lo veo muy seguido en mis asesorías. Hacemos gastos en cosas que no nos aportan nada cuando si nosotros lo invirtiéramos ese mismo monto en nuestro desarrollo personal, eso se regresa. Si yo compro un nuevo celular, eso no se va a regresar. Digo,
depende cómo lo use, pero normalmente no se va a regresar. Pero si yo lo invierto en mí, eso se regresa multiplicado muchas veces. Entonces, deben de ver cuánto van a invertir y que sea una cantidad que los mueva, no una cantidad chiquita. Claro, que te dé como, pues sí, o sea, como que, no sé si miedo, no sé si definiría yo eso como el miedo, porque sí te entiendo, o sea, yo he hecho inversiones en las que sí recuerdo, por ejemplo, una vez que invertí en un curso $6,500 y fue pedir un préstamo al banco, ¿sabes? Y fue como, dije, oh, Dios mío, jamás en mi vida había debido tanto dinero, ¿no? O sea, $6,500 para mí en ese momento sí fue como, es mucho dinero el que es una deuda grande la que estoy adquiriendo, ¿no? Pero fíjate que ese curso yo lo agradezco muchísimo porque me dio demasiadas habilidades, herramientas, mentalidad para afrontar una situación personal que después tuvimos que vivir en familia, en donde la deuda no fue esa, sino fue de muchísimo más dinero. Entonces yo digo, cómo ciertas cosas que uno puede llegar a vivir en su vida te van preparando y te van ayudando para otras que se vienen. Que te ayudan a seguir expandiéndote mentalmente como persona, como ser humano. Ahora, escuchándote, me gustaría que me dijeras, ¿cuáles son esos gastos que tú ves que de repente la gente como que hace, que tú dices, okey, o sea, no es que estén mal, ¿no? Pero, ¿cuáles son esos gastos que tú ves que hacen y que podrían hacer en otra cosa? Y si nos pudieras dar un ejemplo de qué otra cosa podrían hacer, que les podría generar mejores resultados o mejores, ganancias. Pues creo que, como lo mencionaba hace un ratito, ¿no? A veces el gasto en cosas como de tecnología, en tener mejores artículos, ¿no? Electrónicos, cosas así. Yo he visto que es un gasto muy importante y que la Okey. gente hace muy a la ligera. Apenas estaba platicando con un amigo que me dice, pues yo por primera vez me di un gustito, dice, y me compré este iPhone. Digo, iPhone no nos patrocina, por cierto. No, ninguno de los 2. Entonces, me compré este iPhone, saqué una deuda enorme en el banco para él, o sea, una deuda enorme para él. Pues la voy a estar pagando, ¿no? Entonces, dice, porque me decía que sus familiares a veces le piden dinero. Y dice, pues no, yo ya me endeudé, entonces yo no les puedo prestar. Y digo, Okey. está bien, o sea, es una buena manera de quitarte a los familiares de encima. Pero ese gasto que él hizo en ese artículo y que mucha gente trae, o sea, mucha gente presume sus nuevos celulares, o que ya se compraron un reloj inteligente, em, o que tienen un super pantallón, cosas así, de ese estilo. Yo creo que la gente le mete, pero mucho dinero, o sea, se endeudan durante muchos años y que no le sacan ningún provecho. O sea, de verdad, si usaras ese teléfono para hacer un negocio digital, pues yo voy de acuerdo, ¿no? Como para producir algo importante, pero la mayoría de las personas lo usa solo para chatear, solo para sacar fotos bonitas para el Instagram. Entonces, si vas a hacer un gasto de esa magnitud, porque muchas veces el iPhone o cualquier teléfono inteligente de alta gama cuesta o tu sueldo mensual o más de tu sueldo mensual o el doble de tu sueldo mensual. O sea, si te pones a pensar y la gente dice, no, es que lo necesito. De verdad que lo necesito. Yo les digo, ¿para qué lo necesitas? No, es que sí lo necesito. Es un teléfono, ¿no? Ya nadie puede vivir sin smartphone. Yo sí, pero te puedes comprar uno mucho más económico, lo pagas de contado y además mantenerlo, porque no es solo tener un celular caro, sino todo lo que viene con él. Entonces, yo digo que si estas personas, en lugar de refrenar, digo, de soltar su impulso y gastar en eso, lo refrenaran y ese mismo dinero, igualito, financialo a meses, a 48 meses si quieres, pero cómprate un curso de esa cantidad de dinero y vas a ver que en poco tiempo tus resultados van a transformarse y ya después, con las nuevas ganancias que tienes, vas y te compras todos los teléfonos que quieras. Claro, sí, totalmente. O a lo mejor no necesariamente un curso, ¿no? Bueno, yo sí soy como tú, siempre impulso a la gente en cursos, pero también puede ser, por ejemplo, ahorita que te escuchaba, yo dije, ay, pues también puede ser, si la familia te pide dinero prestado, pues préstales y que te paguen cierto interés y ya estás haciendo crecer tu dinero, ¿no? O sea, le dices, ok, te presto, pero tienes un 7% de interés, ¿no? Entonces, pues, ya de alguna forma como que haces que tu dinero trabaje, ¿no? Y como lo dices tú, con el iPhone que muchas veces, a veces lo podemos adquirir más para esta parte como de aparentar, pues, realmente no estás haciendo crecer tu dinero, estás haciendo que tu dinero baje, porque el iPhone no va a incrementar su valor, va a
bajar su valor. Me encanta esto que nos dices, pero bueno, pues ya tenemos que meternos de lleno a lo que nos compete, porque ya, está tan buena la conversación que ya nos pusimos a hablar de otros temas. Pero bueno, miren, vamos a hablar en este episodio de 3 aspectos muy importantes. El primero son las creencias que podemos llegar a tener acerca del dinero. El segundo, pues toda esta parte de cómo vemos la carencia versus el sentirnos abundante. Y el tercero es toda esta parte del merecimiento que también es muy, muy importante que trabajemos. O sea, 3 aspectos que consideramos que son importantes trabajar como personas, como seres humanos, para que podamos crecer en lo mental y también en lo financiero. Entonces, a ver, Josué, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuáles son las creencias más comunes que tú ves en las personas como experto que tienen sobre el dinero y que les impiden ganar más? Una de las que más se repite es que el dinero cuesta mucho trabajo ganarlo. Dicen, el dinero no crece en los árboles. eh, entonces, ese tipo de creencias te llevan como a un tope y a una cultura de que se gana el pan con el sudor de la frente, ¿no? Ay, sí. O sea, todo ese tipo de creencias de que es tan difícil obtener el dinero que te mantienen muy atrapado, porque es, si yo quisiera tener más dinero, o sea, de por sí yo me esfuerzo muchísimo ganándolo, ¿no? Eso yo pensaba cuando era ingeniero y claro que sí, porque yo veía a todos mis compañeros y todos pues van con caras largas, ¿no? Lunes, qué horror. Y hay que trabajar para ganarse el pan, para perseguir la chuleta. Tienes que aguantarte al jefe, tienes que aguantarte malas condiciones, tienes que hacer muchas cosas que no nos gustan para obtener el dinero. Entonces se ve el dinero como algo de resistencia, de fricción, difícil de alcanzar. Y si quiero más, tengo que aplicarle dobles dosis de dolor a mi vida para llegar a tener más dinero. Entonces, por eso la gente como que le huye a eso. Obviamente no nos gusta el esfuerzo, no nos gusta el estar extenuados por lo que hacemos para lograr ganar cierta cantidad de dinero. Entonces lo vemos como eso, como si yo voy por más dinero, me va a costar mucho más esfuerzo. Por eso mejor me quedo con mi esfuerzo que ya hago actualmente y ya no doy más. Yo creo que esa es una de las creencias más potentes de las que no somos tan conscientes y que nos mantienen muy limitados. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Hasta existe esta frase que dice con el sudor de tu frente, ¿no? O sea, así casi, casi como que escúrrete las gotitas, ¿no? Hasta para que puedas ganar. Y lo veo, fíjate que también ahorita que lo platicabas, lo veo mucho con mis clientes en esta parte de que luego les digo, a ver, vamos a una posición mejor como gerente, como director, ¿no? Y el pensamiento que inmediatamente me arrojan es que no quiero trabajar más. Y yo digo, pero ¿por qué piensas que como gerente, como director, tienes que trabajar más? No necesariamente como gerente y director tienes que trabajar más. Justamente está muy alineado a lo que tú dices, ¿no? O sea, quiero más dinero, ajá, sí, pero tengo que trabajar mucho más y no necesariamente tiene que ser así. Exacto. Fíjate que en uno de los ejercicios de un libro igual de desarrollo personal, decía, pon en un papelito, en un post-it, la frase de el dinero viene a mí fácil y sin esfuerzo. Entonces yo lo escribí y lo pegué ahí en mi escritorio junto a mi monitor y ahí lo tenía y lo veía todos los días. Y entonces pasaban mis colegas y decían, a ver, ¿qué escribiste ahí? Y me decían, estás loco, por supuesto que no, el dinero se gana con mucho esfuerzo, o sea, no nos ves trabajando 12 horas al día aquí, o sea, vemos el amanecer y el anochecer por la ventana, ¿no? Estamos encerrados. ¿Qué no ves que se gana con mucho esfuerzo? Y tú pones ahí que viene a mí fácil y sin esfuerzo. Y yo dije, pues yo no sé si sea verdad, si no sea verdad, pero no me hace daño tener esa frase que me recomendó alguien que tiene muchos más millones que yo. Y eso algún día se hizo realidad en mi vida. Entonces, claro, nos compramos esta idea que nos vienen transmitiendo por generaciones, de que es muy difícil y por eso no vamos por más dinero porque va a ser más difícil. Y cuando lo transformamos, que tampoco es de un día para otro, pero empieza a suceder una realidad diferente en nuestra vida. Entonces hay que estar abierto a ello. Sí, porque luego pasa que luego la gente que más dinero, o sea, la gente que más dinero tiene, luego es la que más gana dinero, ¿no? O sea, como que pasa esta parte que el dinero llama al dinero, como que te vuelves un imán de dinero y no es que mágicamente lo vas a lograr, ¿verdad? O sea, no estoy
hablando de esta parte, pero sí como que te empiezas a relacionar con otro tipo de personas, ese tipo de personas te ayudan a cerrar más negocios o te abren las puertas a otros empleos, a mejores salarios. Entonces, inmediatamente todo tu contexto pues va creciendo y va incrementándose. Ahora, ¿qué nos puedes decir acerca de esta parte de cómo se forman esas creencias? O sea, yo es algo que veo muy fuerte, no sé tú qué opinas como experto en el tema, pero yo sí creo que es algo que tenemos que trabajar muy fuerte como sociedad. O sea, el tema de la carencia, híjole, yo creo que lo tenemos como que impregnado. O sea, es algo que como sociedad tenemos que trabajar. ¿Y tú qué opinas de esta parte? O sea, ¿cómo se forman esas creencias? ¿De dónde vienen? ¿De la infancia, del entorno, de experiencias personales? ¿Qué nos puedes decir de esto? Pues vienen de todos esos lugares. Ahora bien, hay que entender el mecanismo en el cual las creencias se pegan y se adhieren a nuestra forma de vida, ¿no? Lo primero que nosotros aprendemos viene de la infancia, viene de nuestras figuras de autoridad. Lo que veíamos que nos decían nuestros papás, nuestros maestros y también mucho la cultura en la que estamos inmersos. Por ejemplo, uno de nuestros mentores decía, eh, ¿qué pasa cuando nace un niño en México y un niño en Suiza? ¿Qué es lo que ven en su entorno? ¿Cómo se percibe el dinero? ¿Por qué Suiza es uno de los países más ricos del mundo sin prácticamente ningún recurso natural? Y México, que es tan rico en muchos recursos, porque aquí ese bebé está programado de distinta manera. Entonces, lo que vemos en nuestra casa como primer reflejo de la sociedad en la que vivimos, pero además también tiene que ver mucho cómo nosotros interpretamos eso, porque como niños ya venimos precargado con cierta personalidad. O sea, por ejemplo, yo venía precargado analítico. Yo era muy analítico, me gustaba programar los electrodomésticos, hacer cositas, ¿no? Ahorrar, ¿no? Pensar en, a ver, si me gasto tanto, ¿cuánto me va a quedar? Si me dan tanto, ¿cuánto me puedo gastar? Yo ya vine con la personalidad analítica, pero hay otros bebés que vienen, son muy alegres, muy felices, con todas las personas quieren irse, ¿no? O sea, que son muy sociables. Hay otros que son más tímidos, ¿no? Más retraídos, más como de, no, no, que todo mi espacio se mantenga igual. O hay otros que ya son líderes, ¿no? Desde bebé es el bebé que hace que todos los bebés lo sigan, ¿no? Entonces, esas personalidades que traemos precargadas hacen que tengamos cierto filtro a lo que nosotros estamos viendo. O sea, lo que nos dicen nuestros papás, nuestros maestros, lo que nos va enseñando la sociedad, se filtra por mi personalidad y yo tomo de ahí lo que va conmigo, lo que me sirve, ¿no? O sea, por ejemplo, yo veía a mis papás gastando demasiado y que cuando yo quería más tacos no había dinero, yo decía, no. Entonces yo voy a ahorrar para que cuando yo quiera mis tacos me los pueda comprar. Por mi personalidad, esa experiencia que yo tuve de niño, la transformo en algo que se queda anclado en mi cerebro. Cosa contraria con mis hermanos. Mis hermanos de pronto ven ese comportamiento y dicen, me encanta esta parte de ir a comprar. Y entonces, pues yo quiero dinero para seguir gastando. O sea, la misma experiencia personal de la infancia que viene de nuestros padres nos marca de manera distinta Claro. y de lo que vemos, como te decía, en el entorno y en la sociedad, cómo se percibe el dinero. O sea, en nuestra sociedad mexicana somos muy víctimas, ¿no? Y yo me acuerdo cuando leía el libro de, em, ¿cuál era? El del laberinto de la soledad, de Octavio Paz, que describe muy bien la cultura y la idiosincrasia de México, ¿no? De que fuimos conquistados, somos un pueblo subyugado, no nos toca nada, casi, casi. Y entonces eso permea el también cómo generamos dinero y cómo nos sentimos generando dinero. Entonces, todas estas creencias vienen de todos esos frentes. Todo lo que nos dieron a nosotros de la infancia, cómo nosotros interpretamos todas esas experiencias personales que nos fueron pasando y además el entorno en el que nos estamos desarrollando. Por supuesto que una persona que vive en una colonia de extracto medio bajo, tiene una percepción totalmente distinta, aunque sea en México, de una persona que creció en un estrato alto, porque vio cosas diferentes y que interpretó de manera distinta. Entonces, si es un trabajo de mucha introspección, son muchísimos factores, porque hasta te digo, hasta en el mismo seno familiar, un hermano y otro ven el dinero de distinta manera. Pero hay que entender cómo se fueron anclando esas creencias en nosotros
para poder identificarlas y luego transformarlas. Claro, claro, como darles la vuelta, ¿no? Que no vayan por la vida de cada uno afectándonos para los resultados que podamos llegar a tener. Exacto. ¿Y qué señales, nos puedes compartir que indican que una persona tiene una relación limitante con el dinero? O sea, ¿cómo podemos identificar si nosotros estamos teniendo una relación limitante con el dinero? Punto, me emociona mucho porque en talleres que yo imparto, ¿no? En workshops, yo soy muy observador, ¿no? Y una de las cosas que más nos dice acerca de lo que traemos en nuestra mente es cómo hablamos. Hice un ejercicio donde cada persona, yo le decía, a ver, ¿tú cuál crees que es tu mayor problema con el dinero? Y exponlo en 10 minutos. Y entonces empiezan a decir, es que me cuesta mucho trabajo ganar dinero. Digo, ahí está la creencia. O sea, tú no la ves, tú así te expresas normalmente. Mm, Pero ahí está, te cuesta mucho trabajo. O es que me da miedo perder el dinero si hago cierta cosa. Ahí está, mm, ¿no? Tienes miedo a la pérdida. Entonces estás okey. limitado, o hay muy poco dinero. La economía está muy mal, ¿de verdad? O sea, ahí Ujú. está la creencia. Entonces, cuando nosotros empezamos a conversar sobre ciertos temas, y digo yo porque lo veo de primera mano, porque hablamos de dinero ahí, pero a ver, ¿cuántas personas hablan del dinero en su día a día? Así que en una conversación casual entre colegas digan, es que mira, he ganado tanto, he gastado tanto, he hecho esto, he hecho aquello, tengo estas perspectivas de inversión, etcétera, etcétera. No lo hacemos. No, El solo hecho de no hablar acerca de un tema es porque nos causa miedo, porque nos causa desagrado, porque nos causa enojo. Y también esas emociones que tenemos cuando alguien nos suelte el tema del dinero. Dicen, no, es que como cuando vamos a conocer a una persona, como ya para formar una pareja, no, no, de dinero no se habla. ¿Cuántas veces hemos oído esa frase? sí. Es de O en mala la educación. familia, ¿no? Aquí en la familia del dinero no se habla, ¿no? Por ejemplo. Así es. Entonces, todas esas frases tenemos que ser muy conscientes cuando hablamos principalmente del tema del dinero, ¿qué decimos? Porque en lo que nosotros decimos, ahí está la clave de lo que nos está limitando, de la creencia que traemos, que no somos conscientes de dónde vino, pero que influye en el cómo hablamos y el cómo hablamos influye en cómo decidimos. Porque por supuesto que una persona que dice, es que no quiero perder mi dinero, no fácilmente va a entrarle una inversión, ¿sí? Porque ya lo dijo, tengo miedo a perder. Y una inversión pues tiene un riesgo, como cualquier Claro. otra cosa en la vida. Pero si yo ya lo digo, si yo digo, es muy difícil ganar dinero, me cuesta mucho trabajo, no me alcanza, nunca me alcanza el dinero. La gente lo dice y eso se convierte en una realidad en su vida, Sí. porque hacen ciertas cosas que refuerzan esa creencia. Pero está en nuestra propia boca, o sea, de verdad yo los invito a que un día hagan un ejercicio de conciencia de cada vez que hablen de dinero, ¿qué es lo que dicen primero? Así sin filtros, o sea, lo primero que viene a su boca y de ahí van a sacar muchas creencias que traen y que es el principio, ser consciente para empezar a trabajarlas. Claro, mira qué interesante este ejercicio que nos compartes se me hace súper poderoso porque sí es cierto, o sea, a veces la gente luego dice mucho, se me va como el agua, ¿no? O sea, rapidísimo, rapidísimo, ¿no? O luego en el mundo profesional, ¿no? Ay, pues apenas si llego a la quincena, ¿no? O sea, ya esperando la quincena porque ya ni llego, ¿no? O sea, ya no estoy llegando a la quincena. Entonces ahí también como que tenemos también esas como esas expresiones, ¿no? En el mundo profesional es quincena. Esa también es una positiva, ¿no? O sea, ya es quincena y ya todos decimos, es quincena, entonces, como es quincena, hay dinero y podemos gastar, ¿no? Pero ya es que es fin de quincena, entonces ya es, no, entonces es fin de quincena, claro, ya no hay dinero, no podemos gastar, ¿no? Entonces son como esas creencias, ideas que de repente podemos llegar a tener y me encanta esta parte de que pues es bien importante que los hagamos conscientes, ¿no? Uno de mis mentores decía, todo cambio inicia con la luz de la conciencia, ¿no? Si tú no eres consciente de esas creencias, de esos pensamientos que estás teniendo alrededor del dinero, pues difícilmente los vas a poder cambiar. Ahora, podemos llegar a pensar que la clave de todo
de nuestros problemas, la solución a nuestros problemas es tener mucho dinero, ¿no? O sea, mucha gente dice, pues, si yo tengo mucho dinero, ya no tengo problemas. ¿Qué? Entonces, ¿se puede que tú tengas ya mucho dinero, pero sigas operando desde la carencia? Sí, totalmente. Yo he platicado con personas que hacen cantidades enormes de dinero, enormes, de verdad. O sea, conocí a una persona que él se dedica a la construcción, entonces maneja cantidades de dinero muy elevadas y tiene muchos problemas de dinero. ¿Qué ocurre? Cuando tú tienes esta frecuencia de carencia, cuando tú no ves que el mundo sea abundante, cuando tienes miedo, cuando tú le metes más recursos a estos miedos, a estas creencias, a este sentido de carencia, lo único que hace es que se vuelva más grande, ¿sí? Cuando un sistema no está funcionando bien o produce errores, si tú haces crecer ese sistema, esos errores van a crecer junto con el sistema. Entonces, en realidad es un sistema de dinero. Por eso yo hablo del código primario del dinero. Es nuestro código que está corriendo operativamente sin que nos demos cuenta y que si no te alcanza ganando cierta cantidad de dinero, cuando ganes el doble, tampoco te va a alcanzar. Cuando ganes 10 veces más, tampoco te va a alcanzar, ¿sí? Si estás endeudado con cierta cantidad de dinero, cuando tengas muchos más millones, te vas a endeudar con mucha más cantidad de dinero. O sea, podemos ver a artistas que eso les pasa. Empiezan a tener contratos, pero que les pagan muchísimo y luego sus deudas son proporcionales a esa cantidad. Cuando ganaba poquito, debía poquito. Ahora que gano mucho, ahora debo mucho. ¿Por qué pasa? Porque no se trata del dinero, de la cantidad de dinero que puedes generar o que llega a tu vida, sino de cuál es el sistema operativo con el que tú estás decidiendo acerca de ese dinero, cómo tú te estás comportando. Entonces, claro, cuando yo veo un mundo carente, cuando yo siento que no soy abundante, entonces, si me dan más dinero, voy a hacer que ese sentimiento crezca mucho más. En realidad, el dinero no transforma las cosas, el dinero amplifica las cosas y por eso la solución a los problemas del dinero nunca es ganar más dinero. Digo, a menos que estén en situación de que no tienen internet y no pueden estar viendo esta conversación, ahí sí, ahí sí el primer paso es ganar más dinero. Pero si no están en esa situación y tienen problemas de dinero ahora con sus dispositivos inteligentes y tienen internet y pueden estar viendo este contenido, entonces la solución no es ganar más dinero, es primero cambiar el switch de sentirte carente a sentirte abundante y entonces ya después vemos técnicas, herramientas, habilidades, nuevos puestos, todo lo demás que nos puede traer más dinero. Qué interesante. Sí, y es que, como tú dices, esto lo vemos en muchos famosos, ¿no? O sea, yo no recuerdo ahorita cuál es el nombre de la actriz que compró un pueblo. Compró un pueblo, o sea, tenía tanto dinero que compró un pueblo y, pues, obviamente después entró en crisis económica, ¿no? Porque, pues, imagínate tú, o sea, cuando tú compras un pueblo, pues, compras la deuda, implican como muchísimas cosas, pero es lo que dices, ¿no? O sea, muchas veces vamos a ganar más dinero, pero a la vez nuestro cerebro, nuestra mente va a buscar cómo podemos gastarnos ese dinero en cosas que, como tú dices, a lo mejor no necesitamos, no son tan importantes para quedarnos en el mismo nivel económico, ¿no? O sea, con los mismos problemas económicos, financieros, aún teniendo más dinero. Súper, súper interesante esta parte que nos comentas. Y bueno, a ver, platícanos por qué crees que muchas personas sienten que no merecen ganar más. Y aquí me voy a meter mucho con la cultura, porque fíjate, yo en mi libro tengo un apartado de que habla de las heridas de la infancia. Y entonces, una de estas heridas es la humillación. Y como te decía, cuando yo leí El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que decía, esta cultura de México y en Latinoamérica somos humillados. Y entonces nacemos ya dentro de una sociedad humillada y la herida de la humillación se nos hereda. Por lo tanto, desde ahí ya no nos sentimos dignos, no nos sentimos merecedores. Muchos de los estándares de belleza, de cultura, de arquitectura, sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? Porque Porfirio Díaz era muy fan de la cultura francesa, vienen europeizados, no sé si esa palabra exista, pero vienen de reflejo de Europa, ¿no? Vemos que el europeo, alto, blanco, de ojo de color, es mejor que nosotros. Entonces,
desde ahí es donde nos sentimos menos y por lo tanto ese sentimiento de inferioridad permea todas las áreas de nuestra vida, incluyendo cuánto dinero vamos a ganar, ¿no? Hasta se habla como, o sea, mi socio dice, es que los puestos de altos directivos muchas veces se los dan a personas rubias, a personas de color de piel blanca. Y yo digo, es interesante, ¿no? Habrá que ver qué muestra tiene él, pero digo, claro, esa es una percepción que finalmente se vuelve una realidad en nuestra sociedad y permea en todos los actores de esa sociedad y por lo tanto, al sentirnos menos, al sentirnos indignos, no permitimos que el dinero llegue en grandes cantidades a nuestra vida porque decimos, no, 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 eso no es para mí. ¿Quieres obtener tu empleo ideal más rápido y con un mejor sueldo? Visita www.consultoriaendesarrollo.com/el mejor empleo para ti. Eso no me corresponde. Y entonces, ya, al no sentir que es nuestro, no va a llegar a nuestra vida. O si llega, se va a ir muy rápido. Ujú, como que tenemos mucho esta parte como de nos cuesta mucho recibir, ¿no? O sea, nos dan, ay, no, ¿cómo crees? No, qué pena contigo. No, 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 no. ¿No? O sea, es como que la respuesta que damos y muchas veces esperamos, ¿no? O sea, también el que da muchas veces espera y es así como que empieza no, 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 a ver, toma, ¿no? O sea, me has ayudado, hiciste esto, bla, 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 lo que sea. No, 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 ¿cómo crees? Entonces ya desde ahí como que ya nos estamos cerrando a esta parte de recibir lo que el otro nos quiere dar. Sí, por supuesto. Hasta hay unas, cuando nosotros estudiamos esto, ¿no? Esta parte del comportamiento, es hasta cuando tú recibes un halago y entonces te dicen, no sé, estás muy guapa y dices, ay, gracias, es que hoy me hice esto o es que, ay, y vieras que ni me peiné, ¿no? O sea, hacemos una objeción al halago. Desde ahí no estamos recibiendo, ¿sí? No nos podemos quedar con un simple gracias. O sea, reconozco que es cierto y está bien, no, tenemos que justificar el por qué no lo están diciendo. O como bien decías, cuando yo recuerdo el caso de una amiga que le regalamos un teléfono celular porque el suyo se acaba de romper y pues no tenía en ese momento para reemplazarlo. Y cuando se lo dimos, no, 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 ¿cómo crees? No, no me puedes dar eso. ¿No? Fue como, a ver, tú necesitas un teléfono, nos sobra este teléfono, te lo estamos dando. ¿Por qué no lo agarras con gusto? Con alegría y dices muchas gracias, sino es como un rechazo instantáneo y con el dinero, wow, no se diga. Entonces, sí, tenemos que ir identificando cómo reaccionamos y que muchas veces viene de eso, de que yo siento que no lo merezco, entonces mejor no me lo des, mejor no lo quiero. Sí, totalmente, qué fuerte esto que nos compartes, porque obviamente nos limita, ¿no? O muchas veces pensamos que nos lo dan porque algo quieren, ¿no? O sea, nos dan el halago porque es amable, ¿no? O porque va a querer un favor o algo. O, no, pues ahorita me da el celular y más adelante me lo va a querer cobrar con algo, ¿no? Entonces es como, no, o sea, a ver, ¿qué tal si de repente la persona pues simplemente te quiere dar y ya, ¿no? O también tenemos esta parte como de te doy para que luego me des también. Entonces, creo yo que también ahí es importante que trabajemos eso de, no, a ver, tú das sin esperar recibir nada a cambio, ¿no? O sea, da y pues, si se regresa, qué bueno, y si no se regresa, también. Y cuéntanos, en esta parte de qué impacto tiene el merecimiento en nuestra capacidad de generar ingresos, o sea, el sentir que somos merecedores puede afectar a que podamos generar o ganar más dinero o no necesariamente. Sí, por supuesto, tiene todo que ver, porque cuando tú te sientes más merecedor, se demuestra, o sea, lo demuestras en tu forma de caminar, en tu forma de hablar, en la seguridad que proyectas. Por lo tanto, yo me acuerdo cuando yo iba a mis primeras entrevistas de trabajo, yo era así todo chiquito, así como de, ay, casi que ni me vean, ¿no? Y me decían, ¿y cuánto quieres ganar? Y yo, pues un poquito más de lo que ganaba antes, ¿no? Así todo inseguro. Y entonces yo no me sentía merecedor y lo estaba demostrando de esa manera. Por lo tanto, el empleador me dijo, te voy a pagar tanto, o sea, que era un poquito más de lo que yo había pedido. Y yo todo feliz, ¿no? Así como de, ay, sí, ya le gané, ¿no? Casi, casi ese fue mi sentimiento. Llega otra amiga, muy segura de sí misma, me pidió asesorías para hacer el examen para entrar a la misma empresa que yo entré. Le di las asesorías, le enseñé. Ella llegó muy segura, dijo, yo quiero este puesto, yo quiero este sueldo, y se lo dieron. Un puesto arriba del mío. Entonces yo dije, no puede ser.
O sea, no pues si yo le enseñé a ella y luego ella venía a preguntarme cosas, ¿por qué ella gana más que yo? Pero no era una cuestión ni de habilidad técnica ni de conocimiento, era una cuestión de merecimiento. Ella decía, esto es lo que yo merezco ganar y me lo tienes que pagar si me quieres a mí. Y yo llegaba como pidiendo un favor, como así como, ay, por favor, contrátame, aunque me pagues esto nomás, ya con eso. Entonces, tiene todo que ver. En una ocasión, una cliente me pregunta, o sea, ¿cómo gano más dinero? O sea, ¿cómo puedo llegar a un sueldo mayor? Y no sé qué respuesta esperaba, pero yo le dije, pues date ese valor, di que eso vales, llega con el jefe y exígele, a ver, yo valgo tanto. Entonces, como tú me pagas menos, necesito que me pagues tanto o me voy. Y puso así sus ojos como, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿cómo voy a llegar a decirle eso, Y no? claro, ¿no? Porque vamos con miedo, pero ese miedo viene de la falta de merecimiento de uno mismo. Si tú te sientes menos, si te sientes chiquito, si crees que no vales tanto, pues no te van a pagar tanto. Y se Claro. tiene que demostrar. O sea, yo ya no hago entrevistas de trabajo, obviamente, pero si yo llegara, yo pediría un súper sueldazo, que casi casi se reirían de mí, así como siento, ¿en qué mundo vive? Yo, pues yo sé que eso valgo, porque me lo merezco, porque ya hice todo un trabajo de desarrollo personal, de introspección, de darme cuenta de mi potencial y de mis habilidades. Yo digo, claro, ya valgo mucho más. Pero si las personas no se dan esa validación personal, ese merecimiento propio, nunca vas a llegar a un puesto más alto o a ganar mucho más dinero. Y fíjate que yo lo veo con muchos profesionistas que vienen a mí, ¿no? Muchas veces cuando les digo cuánto quieres ganar, me dicen, bueno, mira, yo ganaba tanto, pero estoy dispuesto a bajarme. Y siempre les digo, no, o sea, lo más difícil ya lo lograste, que fue ganar esta cantidad de dinero. Ahora ve por más, o sea, no tienes que ir por menos, siempre ve por más. Entonces, pero sí tenemos como muy metido en esta parte de que no, o sea, pues con tal de conseguir empleo, pues me bajo. Recuerdo que hasta una clienta era asistente de un director muy importante de una empresa de joyas muy reconocida. Le dijo, te vas a tener que bajar el sueldo el 20%. Yo me lo bajé. Y yo dije, no, o sea, no tiene que ser así. Y me impresionó tanto porque yo dije, wow, él es un director a nivel Latinoamérica de una empresa de joyas muy importante, reconocida, y piensa de esa forma. Obviamente no dudo de su capacidad como líder, como director, pero sí me queda claro que aunque estemos en niveles muy altos directivos, pues estas creencias están ahí taladrándonos ideas que no necesariamente son reales. Porque esta clienta, fíjate que terminó ganando 36% más de lo que ganaba con su jefe. Entonces le digo, ahora ve con tu jefe y en buena onda, bueno, con tu ex jefe y dile, mira, si es posible. Esa es una creencia que tú tienes que te está limitando, pero no es una realidad. No por estar desempleado tienes que ganar menos o pedir menos de lo que estabas ganando en tu último trabajo. Pero como dices, están ahí, ¿no? Haciéndonos sombra y limitándonos mucho. ¿Y cómo podemos trabajar este merecimiento? ¿Cómo nos recomendarías trabajarlo, mejorarlo? Pues lo primero, como hemos venido mencionando a lo largo de todo el episodio, es hacer conciencia. Todos tenemos un gran valor, todos tenemos muchas habilidades. Si tú estás contratado en un puesto, no es por tu linda cara, es porque haces un trabajo que vale el que estés ahí, el que te paguen tu sueldo. Por lo tanto, tenemos que empezar a reconocernos y decir, a ver, ¿cuál es mi lista de habilidades? ¿Qué es lo que valoran otros de mí? ¿Cuánta capacidad realmente tengo? Porque te digo, a veces nos quedamos con, pues yo estudié esto y hasta aquí. No, tienes una capacidad mucho más grande. Puedes allegarte a muchos más recursos. Tienes cierto talento innato, cierto don que ya traes. Entonces, muchas veces el marco social en el que nos desarrollamos nos dice, no, no, tú sé modesto, tú no te autorreconozcas, tú no presumas de ciertas cosas. Es hacer lo contrario, es decir, no, claro, yo soy muy inteligente y lo reconozco y lo digo abiertamente. ¿Por qué? Porque solo esa expresión ya me agrega valor personal. Es una cuestión total de autoestima. El merecimiento viene directamente relacionado con la autoestima. Entonces, yo digo, cuando alguien va a pedir un empleo, va a pedir un aumento y no tiene la autoestima suficiente, no lo va a obtener. Pero ¿de dónde viene la autoestima? Las personas alrededor normalmente no te están echando porras todo el tiempo, no te están diciendo, hey, eres el mejor, eres lo más bueno en esto. No, no va a pasar eso. Al contrario, la gente trata de hacerte hacia abajo. Ujú. Entonces debes empezar contigo mismo, decírtelo al espejo todas las mañanas. Soy muy valioso, esta habilidad la tengo desarrollada, soy experto, soy muy inteligente, yo puedo hacer las cosas, soy capaz de hacer que las cosas sucedan, soy una pieza indispensable en esta organización por A, B, C y D, ¿no? Me merezco más. Esa es la programación que tú tienes que hacer contigo mismo
todos los días hasta que te la creas. Ahí sí, literal, es hasta que tú ya digas, claro que sí. O sea, por ejemplo, yo no vendía mi conocimiento como lo vendo ahora, porque yo decía, es algo muy fácil para mí. Hasta que una amiga llegó un día y me dijo, José, ¿me ayudas a resolver este problema? Que lo tengo que entregar en mi trabajo tal día. Y dije, claro, esto es muy fácil, ¿no? Entonces ya empiezo a hacer los cálculos, le hago una hoja de cálculo, todo bonito. Le digo, mira, la respuesta a tu problema es esta. Y me dijo, después de que se la di, me dijo, ¿y cuánto te debo? Y entonces yo ahí me quedé paralizado un momento y dije, ¿cómo? O sea, es como en la escuela, ¿no? Me pedías que te pasara el problema y te lo pasaba. O sea, gratis. Y dije, bueno, claro, a ella le están pagando por hacer este trabajo. Es valioso lo que yo le puedo aportar. Y claro que merezco que me dé dinero por ello. Y entonces ya le dije una cifra, le digo, pues es tanto. Y me dijo, sí, te transfiero. Dije, le hubiera dicho que es más, ¿no? Porque fue tan fácil. Hasta ahí yo le di valor a lo que yo hacía. Lo que tú haces, quien quiera que nos esté escuchando, es muy valioso. Y por eso estás donde estás. Tienes que reconocértelo. Y tienes que ver que mereces mucho más. Ya es tu valor. Ya lo tienes, ya lo estudiaste, ya tienes muchos años de experiencia, ya lo has desarrollado con éxito. ¿Por qué no te lo dices a ti mismo y sales de ese ser tímido y carente a un ser que se lo merece todo? Claro, totalmente. Cambiar como mucho esa percepción que tenemos de nosotros mismos. Oye, ¿y hay alguna historia o ejemplo que te haya impactado de alguien que haya roto con esa creencia de no merezco? Sí, una de mis clientes un día llegó pues muy angustiada, ¿no? Porque acaba de pasar por un rompimiento amoroso muy terrible. Entonces, pues estaba desconsolada, llorando muchísimo y me decía, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? ¿No? Ahí hay una querencia, ¿eh? Siempre me pasa esto a mí. Y Entonces, victimismo. claro. Entonces yo decía, es que vives bajo esa creencia que tú misma estás identificando, porque sientes que no mereces algo mejor en tu vida. Y lo mismo le pasaba en sus trabajos. O sea, ya empezaba le empezaban a exigir mucho más, a que entregara más tiempo, más trabajo, más reportes, que hiciera otras actividades que no eran de su contrato y no le pagaban más. Y entonces yo le decía, ¿por qué no exiges que te suban de puesto si casi haces las labores de un coordinador? ¿Por qué no te hacen coordinadora? Y entonces ganas mucho más. No, es que si les digo me van a correr, es que ¿cómo voy a exigir esto? ¿Cómo voy a poner ciertos límites? Entonces, estuvimos trabajando pues desde ahí, o sea, ella llegó con un problema amoroso, ¿no? Pero que se reflejaba ese sentimiento de no merecimiento en todos los demás aspectos de su vida. Entonces, mucho desarrollo personal, mucha parte de la autoconciencia, la percepción que tenemos, el darse su propio valor, el exigir lo que era justo para ella. Y hace poco llegó y me dijo, porque acaba de hacer una maestría en España, entonces ya es como de, llega con una total seguridad diferente, con un semblante cambiado. Dice, sí, ya dejé a tal persona y ya no desconsolada y llorando, como que nunca voy a conseguir otro, sino diciendo, qué bueno que la dejé porque me voy a conseguir uno mucho mejor y porque ya está trabajando en proyectos que le están generando mucho más dinero, gracias a que cambió su autopercepción del merecimiento y ahora le están llegando y lloviendo bendiciones a su vida de verdad de una manera que parece de película, pero que simplemente trabajó en ella misma, con un acompañamiento adecuado y de esa manera cambió su sentir de no merecimiento a que sí merecía y eso automáticamente le trajo cosas muy buenas a su vida. Como dices, a todos los aspectos de su vida, ¿no? O sea, a veces, y esta parte es la que yo siempre digo, como que a veces pensamos que si yo trabajo un aspecto profesional, solo va a afectar a lo profesional, pero no, no nos damos cuenta que afecta y beneficia a lo profesional, a lo personal, a lo familiar, o sea, en muchos aspectos de nuestra vida porque cambia la forma, la mentalidad que tenemos, ¿no? Ella trabajó contigo esta parte de sí merezco, ¿no? Merezco algo mejor y entonces obtuvo un mejor empleo con un mejor sueldo y ahorita a lo mejor una mejor pareja, mejores relaciones, a lo mejor hasta de amistades, ¿no? Porque a veces también, no nada más es en la pareja, no nada más es en el trabajo, también hay amistades que pueden llegar a ser como muy absorbentes, ¿no? O sea, como que de repente esto también lo leí yo en un libro de finanzas, que a veces podemos
podemos tener relaciones de personas que como que nos chupan demasiado, ¿no? O sea, nos quitan, nos quitan, nos quitan, nos quitan, nos quitan, nos quitan energía, dinero, tiempo, lo que sea, pero eso va mermando en nuestros resultados como personas. Qué increíble esto que le pasó a tu clienta, de que pudo cambiar no solamente el aspecto económico, sino también hasta sus relaciones de pareja. Sí, fue muy impresionante, ¿no? Y cuando la ven otros amigos, dicen, mira, ahora esta es brillante, o sea, hasta se ve en su energía todo ese trabajo que logramos hacer para solo cambiar eso, el sentido del merecimiento y cambia todo. Wow, impresionante. Y cuéntanos, si solo pudieras cambiar una creencia limitante sobre el dinero en las personas, ¿cuál sería y por qué? Digo, está medio complicado porque hay demasiadas creencias, pero si tuvieras que elegir una, ¿cuál sería? Pues yo me quedo con la de que el dinero se gana con mucho esfuerzo. O sea, y lo escribí en mi libro y hasta lo remarco ahí. El dinero es la cosa más fácil de hacer en el mundo. Y es verdad. O sea, repítanse eso todos los días, todo el tiempo. El dinero es lo más fácil de hacer en el mundo. Ya en este momento, todo es, o sea, podemos generar contenido y ganar dinero. Podemos contar chistes y ganar dinero. Podemos hacer cualquier cosa, cualquier actividad nos puede llegar, hacer que llegue dinero a nuestras vidas. Solo que como vemos que el dinero se gana con mucho esfuerzo, pensamos que por ahí no van a llegar y no aprovechamos ciertas oportunidades que ya están ahí, que son muy fáciles. Igual si tu talento es, por ejemplo, uno de mis primos, su talento es dibujar y hacen unos dibujos impresionantes, pero en segundos, ¿eh? O sea, agarra un lápiz y ¡puf! Así que dices, impresionante. Para él es muy fácil hacer eso, sería muy fácil para él vender eso, porque yo soy cero dibujante, o sea, yo hago una bolita y un palito y ya, ¿no? Y es una persona. Claro, entonces es como, a veces nuestro talento es tan grande y podríamos ganar dinero de forma muy fácil, pero por creer que es difícil, eso no lo monetizamos. Entonces yo cambiaría solo esa. Empieza a creer que hacer dinero es la cosa más fácil del mundo y créeme que tu vida va a cambiar. Totalmente, me encanta, me encanta. Y a las personas que nos están escuchando y que dicen, wow, me encanta todo lo que está diciendo Josué, pero no sé cómo es vivir más allá de esto que nos dicen, porque pues a veces estamos tan inmersos en nuestra realidad que no podemos ver más allá. ¿Qué podrías decir? ¿Cómo es realmente vivir desde la carencia más allá de lo económico? O sea, ¿cómo podemos ver cómo se ve la carencia sin meter en la ecuación al dinero? Uf, pues como te lo comentaba con el ejemplo de mi clienta, se ve en todas las cosas. O sea, tú velo desde el espacio en que habitas. ¿Cómo se ve? ¿Se ve ordenado? ¿Se ve limpio? ¿Se ve agradable? Porque a veces, o sea, un amigo una vez me decía, vi la foto de cierta persona y dice, vive muy mal, ¿no? Porque todo tirado, todo así como todo apretado. Y dije, sí es cierto, ahí está la carencia. La carencia Mm, se refleja en tu espacio. La carencia se refleja en el tipo de amigos que tiene. ¿De qué temas hablan? ¿Te edifican o están criticando todo el tiempo? Quien de critica todo el plano, sí. tiempo vive en carencia. Quien está edificando vive en abundancia. En la pareja, ¿cómo te trata tu pareja? ¿Cuánto te suma a tu vida? ¿De verdad es algo feliz? ¿O pasa como con la mayoría de las personas que dicen, todos tienen parejas tóxicas, ¿no? Se puso muy de moda el decir, "Ah, es que es la tóxica aquí, la Ah, tóxica ya. allá". Pues sí, pero eso es carencia tuya, porque si tú fueras abundante, traerías una personalidad totalmente distinta. Entonces, más allá de lo económico, en el trabajo que tienes, o sea, aunque el trabajo es un medio de economía, pero el ambiente laboral, que tú aceptas estar ahí porque te sientes carente. Sí. Entonces, en realidad, cuando tú ves la fotografía de cómo es tu vida, y no, tienes que echarle un vistazo a tu habitación, a donde tú estás, y cómo se siente chiquito, se siente apretado, se siente desagradable, y eso extrapólalo a todo lo demás. O sea, no tienes precisamente que tener poco dinero en el banco. Hay gente que tiene mucho dinero en el banco y vive en una vida de carencia. Entonces, nada más fíjate, nada más observa, haz ese ejercicio de conciencia y te vas a dar cuenta cómo estás viviendo, si en la frecuencia de la carencia o en la de la abundancia. Totalmente, porque muchas veces pensamos que, ay, bueno, es que no tengo dinero, pero eso no justifica que tu habitación esté desordenada o que esté sucia, ¿no? O que tengas demasiadas cosas acumuladas.
¿no? O sea, eso no justifica. Entonces, como tú lo dices desde ahí, ¿no? Hay una frase que me encanta que dice, el desorden que tienes afuera es el desorden que tienes adentro. Entonces, entre más ordenado esté tu espacio afuera, más ordenada está también tu mente. Entonces, sí, como tú dices, o sea, a lo mejor ahorita en estos momentos no tienes la cantidad o no ganas la cantidad de dinero que te gustaría tener en el banco, pero eso no justifica que casa, aunque sea muy humilde o sencilla, pues esté desordenada, esté sucia, estés acumulando muchísimas cosas. O sea, ya desde ahí tú puedes empezar a trabajarlo para que empieces a traer, ¿no? Justamente esto que tú quieres en tu vida. Me encanta, me encanta. Estos ejemplos que nos diste se me hacen maravillosos. ¿Y cómo se ve una mentalidad de carencia en decisiones cotidianas como aceptar un trabajo, negociar un sueldo o invertir? Wow, eso está buenísimo. Te digo, ¿cómo llegas con la actitud para pedir algo? O sea, te digo, la mayoría de las personas demuestra su carencia cuando va a pedir un empleo, porque le dicen, ¿cuánto quieres ganar? Ah, pues, ¿cuánto me quiere pagar? ¿No? Ajá. Ay, lo que usted guste. Claro, llegas como, ay, y pues más o menos de a cómo está este asunto, ¿no? O sea, no llegamos con esa seguridad y de saber exactamente cuánto valemos. Desde que tú no sabes cuánto vales, cuánto te mereces, ya ahí se rompe todo, porque vas a aceptar todo lo que otros te den. No impones límites. Un límite es decir, yo valgo de X cantidad hacia arriba. Si me ofrecen menos, yo digo que no, pero un no contundente. A mí me han llegado ofertas y yo les digo no. Y se quedan así como choqueados, ¿no? Porque también en nuestra sociedad mexicana somos muy de no decir que no, de tratar de quedar bien en todos los aspectos. Ahí se demuestra también la carencia. ¿Por qué no eres completo de decir, oye, no, ese trabajo no me satisface el sueldo, no me satisface el horario, no me satisface las condiciones laborales que me estás ofreciendo? No, habrá otro. O el puesto. Oye, ya estoy haciendo todas estas actividades que no corresponden a mi puesto, merezco el siguiente, haciéndome. No, bueno, pues muchas gracias. ¿Cuántas personas conocen que pueden hacer eso? Pero no es un tema ni de capacidad, ni de inteligencia, ni de habilidad, ni nada. Es un tema de carencia. Si yo no me siento merecedor, no me voy a ir de aquí por muy mal que me traten, por muy mal que me esté yendo. Tengo un ex colega, apenas platiqué con él y le digo, ¿todavía sigues en la misma empresa? Nefasta, nefasta esa empresa. Este, me Tóxica. di- sí, y me dice, sí, ya soy parte del mobiliario. Y le digo, ay, pues si es lo que tú crees que te mereces, ahí vas a seguir toda la vida, ¿no? Y vive muy mal, yo lo sé, pero es por eso. O sea, y también al invertir. O sea, cuando tú se te ofrece una oportunidad de inversión, de multiplicar de tu dinero, de crecer, inmediatamente es como de el miedo de decir, no, es que qué tal que lo pierdo. Es que yo no creo que lo pueda volver a generar. Yo he hecho muchas inversiones a lo largo de mi vida, he quebrado muchas veces, pero yo sé que yo tengo la capacidad, y como vivo en un mundo abundante, de que, ok, pues ya perdí X cantidad de dinero. La voy a volver a hacer. Y no solo esa cantidad, voy a hacer el doble, el triple, 5 veces más, porque yo me lo creo. Y entonces cuando la gente dice, no, no me puedo gastar en esto, tengo que ahorrar, no puedo invertir, es carencia porque no crees que tu mundo se pueda expandir. Entonces hay que cacharnos cada vez que reaccionemos así. Aceptar un trabajo que nos paga poco, aceptar un puesto donde hacemos demasiado y no nos reconocen que nos merecemos el siguiente o que no podemos invertir, que tenemos que cuidar cada peso y centavo que nos llega. Eso es carencia, reflejado en esos aspectos. O que no tenemos dinero para invertir también, ¿no? O sea, es que no tengo dinero, no puedo invertir. Cuando, como tú dices, te lo gastas en el iPhone y pues ese dinero podrías invertirlo en ti o generar ahorros, ¿no? También. ¿Qué rol juega el miedo en esta relación de la carencia? ¿Cuál Yo crees creo que sea su papel? que el miedo definitivamente tiene un papel de protagonista. Ok. El miedo es un mecanismo natural, no es algo malo, nos protege. Sin embargo, lo hemos trasladado a muchas nuevas creencias que traemos, donde la incertidumbre, el no saber qué va a pasar o el miedo a perder algo empieza a controlar nuestra vida. Por lo tanto, cuando yo empiezo a decidir sobre los miedos que tengo, me empiezo a limitar. Empiezo a hacer mi mundo cada vez más chiquito. Y en un mundo chiquito, pues no cabe más dinero. Por lo tanto, yo tengo que saber que siempre voy a tener miedo. O sea, claro que cuando a mí llegan proyectos y me dicen, bueno, pues es que es de 1 millón la entrada, ¿no? Pues claro que siento, o sea, digo, ay, 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 espérame, ¿no? Tantito. Pero yo sé que está el miedo ahí, lo reconozco, lo acepto y digo, pero ¿qué sí puedo lograr a pesar de ese miedo? Sí puedo apostar eso, ahorita no, hago un análisis, pero normalmente nos dejamos que el miedo
dicte cómo vamos viviendo la vida. No, no voy a aplicar para otro empleo en otra empresa porque pues ya aquí ya me va bien, o sea, ya me alcanza para sobrevivir. Ahí voy pagando mis deudas. ¿Para qué me arriesgo a ir por otro que me podría pagar mejor, que podría ser mejor? Pero no, no, ¿qué tal que no me quedo? ¿Qué tal que renuncio aquí y ya me quedé como el perro de las dos tortas, ¿no? Dicen. Entonces, fíjate que ese es un miedo que no te está permitiendo acceder a más. Entonces, definitivamente el miedo es un actor protagonista en la carencia, pero tenemos que aprender a vivir con él, aceptarlo y actuar a pesar de él, porque pueden venir muchas cosas muy, muy buenas a futuro si aún con todo y miedo damos el paso que tenemos que dar. Claro, totalmente. Me encanta esta parte que nos dices, que no es nada más como que, pues ahí está, ¿no? Tengo miedo y ahí lo dejo, ¿no? Sino gestionar este miedo, aceptar que está allí, ver, ¿no? ¿Qué nos quiere mostrar? Porque las emociones nos vienen a enseñar muchas cosas y a pesar de, pues, ir. O sea, sé que suena como muy fácil, ¿no? O sea, a lo mejor las personas que nos están escuchando dicen: "Ay, pues sí, ¿no? Qué fácil para ti". Decir, ve que a pesar de que tengas miedo, creo yo que todos en algún momento de nuestra vida, Josué, yo y todos los que nos están escuchando, hemos enfrentado situaciones difíciles, recordar esas situaciones difíciles y que hicimos eso a pesar de que sentimos ese miedo, ¿no? A pesar de que sentíamos que muchas veces ese miedo nos paralizaba. Me encanta esta parte que nos recomiendas, buenísima. ¿Y qué pasos recomiendas para empezar a salir de la mentalidad de escasez? Es una muy buena pregunta. Lo primero es, haz conciencia de que vives en un mundo muy abundante. Mm, Y una de las creencias que yo también instalé es que hay demasiado dinero, el dinero es ilimitado, hay mucho más dinero que personas en el mundo. Por lo tanto, date cuenta de que hay mucho más allá afuera. Va a haber un mejor puesto, va a haber un mejor jefe, va a haber una mejor pareja, va a haber mejores amigos, va a haber mejores oportunidades de inversión. O sea, siempre hay algo más. Muchas veces nosotros no salimos de la mentalidad de escasez porque decimos, es que se va a acabar. No, no se acaba. Hay más. Hay un ejercicio muy interesante que cuando tú respiras cierta cantidad de aire, pero puedes respirar más. Y si respiras más, puedes respirar más y más y más y más, hasta que ya de plano ya no puedes. ¿Por qué? Porque el aire es abundante y nadie está pensando, no, es que si respiro más, ya no le va a tocar ajá. al otro. Si respiro más, se me va a acabar en algún momento, ¿no? No, no hay una cuota de aire. Y lo mismo pasa con el dinero y con muchas otras cosas buenas. Siempre hay más. Quien de pronto tiene la creencia equivocada es uno. Entonces, el primer paso es date permiso de ver que siempre hay más. Y ya lo puedes ver desde redes sociales, desde programas en la televisión, como hay gente que de pronto dice, no, pues es que me gasté tantos millones en X cosa, ¿no? Yo lo veo en la producción del entretenimiento. Ah, la nueva película de superhéroes, le pusimos un presupuesto de $200 millones. O sea, hay gente que gasta $200 millones En en producir una película. sí. Y tú estás peleando tus 100 pesos. No tiene sentido porque no hemos visto, solo tienes que verlo y hacerlo consciente. Hay mucha abundancia en el mundo. Y luego prueba esa abundancia. Di, ¿puedo cobrar más por lo que hago? ¿Puedo quizá venderle algo a alguien que lo valore? ¿No? ¿Puedo resolverle problemas a mi amiga y que me pague? O sea, son cosas muy fáciles que no hacemos porque no nos atrevemos, porque pensamos que no se puede. Yo hice un ejercicio bien X en la oficina cuando todavía trabajaba. Llevar un catálogo. Yo compré unos productos para la piel, llevé el catálogo a la oficina y se lo presté a mis amigas. Todas me compraron. Y fue tan simple como eso. Cuando uno vive en la escasez, uno dice, no, ¿qué me van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Que no tengo? ¿Que soy pobre? ¿Que por eso tengo que vender cosméticos? No, está en tu mente. Se los presté y automáticamente, oye, ya, pedidos y pedidos y pedidos. Gané dinero muy fácil. Es la creencia que yo tengo, fíjense. Entonces, date cuenta de que el mundo es muy abundante y date permiso de traer esa abundancia a tu vida. Y yo creo que con eso tienen para cambiar. Sí, fíjate que en uno de los mentoreos o coachings que trabajé con uno de mis mentores de finanzas, nos hizo un ejercicio muy padre que eran, o sea, nos dijo, a ver, deme todo su dinero, denme sus celulares y nos mandó a la calle sin dinero y dijeron, tienen que conseguir dinero para comer y para regresar, ¿no? Y pues sí, o sea, al principio sí fue así como de, ay, Dios mío, pero ¿cómo, no? O sea, ¿cómo le haces? Pero, bueno, un ejercicio no era como nada más dame dinero, o sea, no podíamos ir a la calle nada más así como de, oye, no tengo dinero, ¿me puedes dar dinero? No.
O sea, teníamos que con nuestro conocimiento conseguir ese dinero. Entonces, lo que todos empezamos a hacer fue como ir con la gente y decirle, bueno, ¿tienes algún problema que yo te pueda ayudar a resolver? Yo te puedo ayudar en esto, 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 esto. Entonces, a mí obviamente me tocó dar consejos de cómo conseguir empleo y me acuerdo que me tocó un chico que venía de Brasil, que se había mudado porque su esposa había conseguido empleo, entonces me tocó darle consejos y ya él ahí me pagó, ¿no? Me dijo, aquí tienes por las recomendaciones que me diste para buscar empleo, ¿no? Entonces, todos así empezamos a una compañera era abogada, pues asesoró a un puesto de cómo solucionar un problema que tenían ahí, obviamente legal, y le dieron 500 pesos porque se les hizo muy buena la asesoría. O sea, eso era también muy interesante. La gente te daba lo que la gente consideraba, ¿sabes? Dependiendo del consejo que les dieras, pues ellos te daban como el monto. Y al final juntamos todos dinero y pudimos irnos a comer. Entonces, como que me encantó mucho ese ejercicio porque nos dio la oportunidad de darnos cuenta que aún estando como en la peor situación, o sea, que tú digas, de plano hoy no tengo dinero para ni comer, ¿no? Puedes salir a la calle, no necesariamente pedir, aunque pedir no es malo tampoco, no lo veo como algo malo, tiene su trabajo el pedir, pero puedes ir a dar tu conocimiento y decir, oye, a ver, seguramente tú tienes un problema, yo tengo un conocimiento y yo te puedo ayudar con ese problema. Obviamente no todas las personas tenían un problema a solucionar, yo le pudiera solucionar, por ejemplo, pero si, ok, pues no te puedo ayudar, pues bueno, ibas con otra persona y a esa otra persona la ayudabas, pero bueno, el ejercicio es que te des cuenta que se puede generar dinero rápidamente. Sí, así es. Yo a veces en broma le digo a mis amigos cuando me dicen de cierta cantidad con la que tienen un problema y le digo, eso lo vas a recoger a la calle. O sea, no te preocupes. Hay mucho, pero hasta que no lo vemos y no hacemos ciertos ejercicios de ir por él y pedirlo, ¿por qué no? O sea, un día yo estaba acostado en mi cama rodeado de 3 amigos que fueron a visitarme. Estaba enfermo en esa ocasión y había gastado mucho en medicinas y en médicos. O sea, enfermarse es muy Es caro. caro. Entonces les decía, mira, no tengo dinero, pero ahorita voy a aparecer 2,000 pesos. Y entonces a cada uno le pedí 500 y me los dieron. Dije, ya ven. Y entonces, pues es muy simple, tan solo hacer el ejercicio. O sea, atrévete a hacerlo y te vas a dar cuenta de que vivir en la escasez, pues es un error de juicio en realidad, no un error de que no haya la abundancia en el mundo. Claro, totalmente, totalmente. ¿Y qué te hubiera gustado saber sobre el dinero cuando eras más joven, Josué? Que nos pudieras como recomendar, como recomendación. Pues yo creo que me hubieran enseñado todas las formas que hay para hacer dinero. O sea que en realidad no hay un límite para poder agregarle valor a otros. O sea, a mí me decían, la única manera es estudia y obtén un trabajo. Y está bien, esa es la manera tradicional, esa es la manera con la que más gente gana dinero en el mundo, pero no con la que más hacen dinero. O sea, la gente que más hace dinero lo hace de otras formas, que me dieran esas posibilidades de decir, tú puedes aplicar todo tu conocimiento, todas tus habilidades, todo aquello que eres en servicio de otros y de esa manera vas a tener mucho más dinero. Si yo lo empecé a hacer como a los 27 años, yo creo. Entonces, si lo hubiera sabido antes, ya estaríamos en otro nivel. Okey. Y que también desde tu trabajo lo puedes hacer, ¿no? O sea, ¿cuántos CEOs no conocemos? O sea, por ejemplo, yo quedé impactada con el nombramiento del CEO de Starbucks, que ahorita no recuerdo el nombre, que le dieron, o sea, un super salario, un avión a su servicio, bonos increíbles, acciones de Starbucks, y tú dices: "Guau". O sea, el señor se hizo millonario y si no es que ya era millonario, ¿verdad? Entonces también con los trabajos se puede hacer uno millonario, pero pues obviamente sí tienes que ir escalando. O sea, mucha gente no cree que hay gente allá afuera que gana, no sé, vamos a hablar de medio millón de pesos o más. Por supuesto que hay profesionistas que ganan eso y muchísimo más. Que no los conozcamos o que no lo sepamos es diferente, pero allá afuera hay CEOs, directores, gerentes con salarios muy altos que si se saben administrar pueden hacerse millonarios sin ningún problema. Imagínate ganar medio millón cada mes. O sea, si te administras muy bien, por supuesto que ya en unos cuantos años ya te haces millonario. O no, meses yo creo, más bien lo puedes hacer en meses. Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Cuál fue tu mayor salto de mentalidad respecto al dinero? ¿Qué fue eso que dijiste tú?
Wow. Ujú. Que recuerdo muchos, muchos momentos de mi vida, pero yo creo que uno muy decisivo fue en esta faceta que yo tengo también de recaudación de capital, que cuando yo empecé mi empresa, decía, ay, les voy a ir a pedir dinero a mis amigos, pero 10,000 pesos, ¿no? O sea, una cantidad chiquita, que yo pensaba que todo el mundo podía dármela, ¿no? Hasta que llega de pronto un amigo, y yo le platiqué el proyecto, todo lo que traíamos, la visión, y me dice, ah, sí, 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 está increíble. ¿Cuánto dinero necesitas, no? Y ya le dije, pero le digo, pero pues con que me des 10,000 pesos ya vamos avanzando, ¿no? Y me dio 100,000 pesos. Wow. Y entonces fue como de, sí hay personas que los tienen y que están dispuestos a invertirlos. Es yo quien me estoy limitando. Y hace poquito hablaba con otro nuevo amigo y que él se ha dedicado a la recaudación de capital. Y entonces yo le digo, oye, quiero 1,000,000. Y me dice, ¿y en cuánto tiempo lo vas a juntar? Digo, ay, pues yo espero juntarlo en 2 meses. Así, pero yo muy como de, "Ay, a ver si lo logro, ¿no?" Me dice, no, eso es muy fácil. Vamos a generar dos en un mes. Ya cuando me dicen esas cantidades y el tiempo en el que se pueden alcanzar, es cuando mi mente hace un salto de yo, mi creencia, mi contexto me dice que esta cantidad es muy alta y que no va a ser fácil de obtener. Pero otras personas me demuestran que estoy jugando chiquito todavía. Entonces, ahí es donde mi mente ha dicho, no, a ver, se puede conseguir mucho más. No tienes que saber cómo vas a usar ese dinero en tu vida, pero de que hay, y hay más, ¿no? Entonces, esos son los momentos en que mi mente hace un brinco de decir, claro que existe, claro que se puede. Y fíjate que he aquí la importancia, regresamos un poquito como al inicio, ¿no? He aquí la importancia de invertir en cursos, porque desafortunadamente, si nosotros seguimos rodeándonos de personas que están como que en el mismo nivel, pues no vamos a poder romper con esos paradigmas, con esas creencias, ¿no? Tú, por ejemplo, lo acabas de decir, te tuviste que rodear de una persona que te dijo, o sea, 2 millones en un mes, así, rápido, ¿no? Y ahí tu mente, ¡pac!, ¿no? Yo esto lo he visto siempre que acudo a un curso o trabajo con un mentor, ¿no? De repente llega este mentor y hace una explosión en mi mente en que digo, wow, ¿no? Recuerdo una muy clarita. Estaba uno de mis mentores explicándonos cuánto había invertido en YouTube ese mes y nos enseñó, nos dijo, miren, esta es la cantidad que he invertido este mes, son 680,000 pesos, nada más en pura publicidad en YouTube. Para mí, en ese momento fue como mi cerebro explotó, ¿no? Porque dije, 680,000 pesos en publicidad, nada más en YouTube. O sea, como que me hizo, ¿sabes? Y de repente me vi y dije, y tú estás llorando por 1,000 que inviertes, ¿no? O sea, no tienes por qué llorar por eso. O sea, tienes que ver cómo puedes invertir más dinero en publicidad, ¿no? Entonces, son esas cosas que de repente tú puedes vivir con tu mentor, con tu coach, en un curso que ayudan justamente a darte cuenta que hay otra realidad allá afuera que no estás viendo, que no estás conociendo, porque estamos muy inmersos en el día a día. Así es. O sea, definitivamente cuando te pones cerca de ese tipo de personas, cambia la cosa, porque te vuelves consciente de que tu creencia es muy pequeñita al lado de las creencias que otras personas han cultivado, que han reprogramado su sistema, y estar solo cerquita de ellos, ver cómo hablan, ver cómo se expresan, ver las cantidades que manejan, te abre el panorama que tú también un día puedas llegar a generar esas cantidades tan fácil como ellos lo hacen. Claro, totalmente. Y bueno, Josué, ya casi para terminar, ¿hay algo más que nos quieras compartir? ¿Hay algo más que quieras agregar que digas, bueno, es importante? Pues justo, que se muevan a pesar del miedo. O sea, yo creo que tomar acción y empezar a vivir en una vida más en abundancia requiere movimiento, requiere que hagas las cosas que tienes que hacer, que desarrolles una nueva habilidad, que empieces a invertir en tu crecimiento personal, que inviertas en instrumentos que te pueden generar más dinero, que empieces a expandir tu mentalidad, pero desde ya ejecutando. Muchas veces nos quedamos mucho en, ay, esto es muy interesante, luego lo veo, luego lo hago, después lo pienso. No, hazlo ahora, métete ya, porque eso es lo que va a empezar a generar nuevos resultados en tu vida.
Me encanta, me encanta. ¿Y cómo nos puedes ayudar? A ver, platícanos un poquito pues sí, ¿cómo nos puedes ayudar a que cambiemos mucho de lo que estuvimos platicando a lo largo de este episodio? Pues a mí me pueden encontrar en mis redes sociales como @josuemgmx. Tengo todo un catálogo de productos de los que se pueden echar mano. O sea, el más accesible es mi libro Cómo crece el dinero, Okey. donde hablo precisamente cómo se vino forjando nuestra personalidad y nuestros patrones de gasto y cómo se puede transformar trabajando en las heridas de la infancia que traemos, ¿no? Entonces, tengo mi libro, también ofrezco un workshop que se llama Decode the Money. ¿Ya? Pueden preguntar cuándo va a ser la siguiente edición donde trabajamos en este código primario del dinero, en este sistema operativo que tenemos, y también ofrezco asesorías personalizadas con las que ustedes pues me traen su problema específico y lo trabajamos juntos. Entonces de esa manera vamos haciendo, pues creando más abundancia en la vida y administrando mejor todos los recursos monetarios que tenemos. Me encanta todo esto que nos dices, así que ya saben, para todos los que nos están escuchando, todos los enlaces los van a encontrar debajo de este episodio, en donde pueden comprar el libro de Josué, sus redes y pues toda la información para que puedan ponerse en contacto con él. Pues, ¿algo más que quieras decirnos, Josué, ya para despedirnos? Pues que reconozcan que estamos en un mundo muy abundante, que en realidad el dinero es mucho, muy fácil de ganar si tú tienes la disposición y te sientes merecedor de ello. Así que ve por ello. Me encanta. Pues muchísimas gracias, Josué, por tu tiempo. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, profesionista, que nos estás escuchando. Y recuerda, eres capaz de lograr todo aquello que anhela tu corazón. Me despido y nos vemos hasta la próxima. Eso es todo por hoy. Te recuerdo que puedes acceder a más contenido en www.consultoriaendesarrollo.com. ¡Hasta la próxima!